En los albores del primer siglo, el mar Mediterráneo no era solo una vasta extensión de aguas saladas y rutas comerciales, era el gran teatro de operaciones de una revolución silenciosa. Bajo la sombra colosal del Imperio Romano, un imperio forjado a base de acero, sangre y legiones inflexibles, una nueva fuerza se abría paso. No llevaba espadas ni escudos, sino un mensaje tan radical que haría temblar los cimientos de mármol de los templos paganos. En medio de este fragor, la historia ha inmortalizado nombres monumentales como Pedro, Santiago, Juan y, por supuesto, el inalcanzable apóstol Pablo. Sin embargo, detrás de las figuras más titánicas de la fe, en las sombras de las misiones más peligrosas y en el epicentro de las crisis más agudas de la iglesia primitiva, se alza la figura de un hombre cuyo nombre no suele encabezar las listas de héroes, pero cuyo legado sostuvo la estructura misma del cristianismo en sus momentos más frágiles. Su nombre era Tito. Un diplomático celestial, un pacificador en tiempos de guerra espiritual, el hombre al que Pablo enviaba cuando todo lo demás parecía perdido. Para comprender la magnitud de la tarea que este hombre llevaría sobre sus hombros, primero debemos viajar en el tiempo y adentrarnos en la vorágine de la historia, mucho antes de que sus pies tocaran las arenas de la isla más infame del Mediterráneo. Tito no era un judío circuncidado en el 8º día, no había crecido recitando la Torá en las sinagogas de Judea ni había peregrinado a Jerusalén para las grandes fiestas. Tito era griego. Un gentil de nacimiento, un hijo de las naciones, un hombre que, según las leyes de la antigua dispensación, estaba excluido de los pactos de la promesa, ajeno a la esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la gracia, ese misterio inescrutable que rasgó el velo del templo, lo alcanzó. A través del ministerio del apóstol Pablo, la luz del Evangelio penetró en la oscuridad del paganismo de Tito, transformándolo de un extraño en un hijo, de un extranjero en un baluarte de la fe. La primera vez que la historia bíblica arroja luz sobre Tito, lo encontramos en el centro de una tormenta teológica que amenazaba con partir a la naciente iglesia en dos. Ocurrió en Antioquía, y la tensión culminó en el histórico concilio de Jerusalén, alrededor del año 49 después de Cristo. Había hombres, creyentes de la secta de los fariseos, que exigían que los gentiles como Tito debían ser circuncidados y obligados a guardar la ley de Moisés para poder alcanzar la salvación. El Evangelio de la Gracia estaba bajo un asedio brutal. Y allí, en medio de la ciudad santa, frente a los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, Pablo llevó a Tito. Tito no era solo un acompañante, era la evidencia viviente, la prueba palpable y respirable de que el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles sin necesidad del cuchillo de la circuncisión. Cada vez que los legalistas lo miraban, veían la insolencia de la gracia inmerecida. Pablo se mantuvo firme como una fortaleza de piedra y no cedió ni por un instante. Tito no fue circuncidado. En ese momento, este joven griego dejó de ser un simple converso para convertirse en el símbolo mismo de la libertad cristiana. Su propia existencia y permanencia en la iglesia sin someterse a la ley ritual fue el triunfo del Evangelio de la Gracia sobre el legalismo de las obras. Pero la prueba de fuego de Tito, el yunque sobre el cual se forjó su carácter diplomático, no fue en Jerusalén, sino en la ciudad más caótica, inmoral y problemática de toda la antigüedad, Corinto. Imagina una metrópolis que funcionaba como Las Vegas de la era antigua, una ciudad portuaria rica, orgullosa, saturada de idolatría, filosofía vana y una promiscuidad que era legendaria incluso para los bajos estándares romanos. La iglesia que Pablo había fundado allí estaba al borde del colapso. Estaba fracturada por divisiones internas, contaminada por pecados sexuales atroces, infestada de falsos maestros que desafiaban abiertamente la autoridad apostólica de Pablo, y sumida en un desorden espiritual sin precedentes. Pablo, con el corazón roto, les había escrito una carta severa, una epístola bañada en lágrimas y angustia, y necesitaba un mensajero. Necesitaba a alguien con la suficiente autoridad para reprender a los soberbios, la suficiente ternura para consolar a los arrepentidos y la suficiente sabiduría para navegar por un campo minado de egos heridos y rebelión abierta. No envió a
Envió a Tito. El viaje de Tito a Corinto fue una misión suicida en términos pastorales. Entró en la fosa de los leones. Pablo estaba tan ansioso por el resultado de esta misión que, al no encontrar a Tito en Troas, no tuvo paz en su espíritu y cruzó hacia Macedonia, desesperado por recibir noticias. Finalmente, el reencuentro se produjo, y las noticias que trajo Tito fueron como agua fría para el alma sedienta del apóstol. La iglesia de Corinto se había arrepentido. Habían recibido a Tito con temor y temblor, habían castigado al ofensor y habían restaurado su lealtad hacia Pablo. Tito había logrado lo imposible. Había pacificado a los incontrolables. Con un tacto exquisito, una firmeza inquebrantable y un amor profundo por las almas, había suturado las heridas de una iglesia desangrada. A partir de ese momento, Tito quedó consagrado en la mente de Pablo como el solucionador de problemas por excelencia, el hombre de las crisis, el diplomático que podía caminar sobre brasas encendidas sin quemarse. Años más tarde, tras la primera liberación de Pablo de su prisión en Roma, los dos hombres emprendieron una serie de viajes misioneros. Y es aquí donde llegamos al escenario más desafiante de la vida de este siervo de Dios. Una isla que se alzaba en medio del mar Mediterráneo oriental, escarpada, hermosa en su geografía pero abismal en su condición moral, Creta. La isla de Creta no era un lugar cualquiera. Era la cuna de la antigua civilización minoica, el lugar donde la mitología situaba el laberinto del Minotauro, un monstruo devorador de hombres escondido en la oscuridad. Pero en el primer siglo, el verdadero monstruo de Creta no era una bestia mitológica, sino la profunda, arraigada y célebre depravación de sus habitantes. A lo largo de todo el mundo grecorromano, ser llamado cretense era el peor de los insultos. Se había acuñado incluso un verbo en griego, kretisein, que significaba hacer de cretense, y era sinónimo absoluto de mentir, engañar y defraudar. El propio Pablo, citando a Epiménides, un antiguo filósofo y poeta de la isla, dejó plasmada en la historia la desgarradora descripción de este pueblo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Imagina el panorama. Un puerto ruidoso, lleno de mercenarios, piratas, comerciantes corruptos y marineros borrachos. Una cultura donde la mentira no era un defecto, sino un arte, donde la pereza se celebraba y la glotonería era el pasatiempo nacional. Las incipientes iglesias que habían surgido en esta isla, probablemente a partir de judíos cretenses que habían regresado de Jerusalén después del día de Pentecostés, estaban sumidas en el caos. No tenían estructura, no tenían liderazgo formal y, lo que es peor, estaban siendo devoradas por falsos maestros, especialmente de la secta de la circuncisión, hombres que trastornaban casas enteras enseñando fábulas judaicas y mandamientos de hombres por ganancias deshonestas. La corrupción de la sociedad cretense se estaba infiltrando a través de las grietas de las iglesias y amenazaba con pudrir la fe desde adentro. Pablo y Tito llegaron a esta isla, predicaron, evangelizaron y vieron a muchos convertirse. Pero el tiempo de Pablo era corto, el reloj de la historia avanzaba y el apóstol tenía que seguir su camino hacia otras regiones. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la vida de Tito para siempre. Allí, en medio del ruido y la inmundicia moral de Creta, entre hombres traicioneros y falsos profetas, Pablo se despidió. Las palabras de la epístola resuenan a través de los siglos con el peso del bronce fundido: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé en Creta. 4 palabras que encierran una inmensa carga de confianza y de responsabilidad. Tito se quedó solo, como un faro solitario en una noche de tormenta. Su misión no era simplemente sobrevivir, era transformar. Tenía que organizar la anarquía. Tenía que encontrar, en una isla de mentirosos crónicos, a hombres que fueran irreprensibles. Entre una población famosa por sus glotones y borrachos, debía levantar líderes que fueran sobrios, dueños de sí mismos, santos y justos. El contraste era absoluto, casi ridículo.
¿Cómo se toma a un hombre forjado en la cultura del engaño y se le convierte en un pilar de la verdad inquebrantable? La respuesta de Pablo a Tito no fue una lista de reglas opresivas, ni un llamado a establecer una policía moral. La instrucción apostólica radicaba en el arma más poderosa del universo, la sana doctrina. Tito debía ser un predicador implacable de la verdad. Tenía que tapar la boca a los engañadores y reprenderlos duramente para que fueran sanos en la fe. En la epístola que Pablo le envía tiempo después para fortalecer sus manos, le traza un mapa de ruta que sigue siendo el estándar de oro para el liderazgo eclesiástico en la actualidad. Le pide que enseñe a los ancianos a ser sobrios, a las ancianas a ser maestras del bien, a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e hijos, y a los jóvenes a ser prudentes. Tito mismo debía ser el modelo supremo, presentándose en todo como un ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad y gravedad, usando una palabra sana e irreprochable, para que los adversarios, los lobos feroces de Creta, se avergonzaran al no tener nada malo que decir de él. Pero el núcleo del documental de la vida de Tito, el clímax de su labor en esta isla corrupta, se encuentra en la teología que lo sustentaba. ¿Qué fuerza divina podía limpiar el fango de Creta? La revelación que Pablo le entrega a Tito es una de las declaraciones teológicas más sublimes y majestuosas de toda la literatura bíblica. En medio de instrucciones sobre cómo lidiar con esclavos y amos, Pablo eleva la mirada de Tito hacia los cielos y declara el triunfo cósmico de la redención, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Allí estaba el secreto. No era el esfuerzo humano el que cambiaría a Creta, era la irrupción gloriosa de la gracia de Dios. Tito no estaba allí para domesticar a las malas bestias, sino para anunciarles que el gran Dios y Salvador Jesucristo se había entregado por ellos para redimirlos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La misión de Tito era recordarles a los creyentes cretenses quienes eran antes, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Es decir, perfectos cretenses. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, no por obras de justicia que ellos hubieran hecho, sino por su pura misericordia, fueron salvados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Con esta teología ardiendo en su pecho, Tito caminó de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, a lo largo y ancho de las montañas y los valles de Creta. Nombró ancianos. Ordenó las congregaciones. Calló a los herejes. Convirtió el laberinto del caos en un santuario de adoración. Demostró que no existe cultura tan depravada, ni ciudad tan corrupta, ni isla tan abandonada que el poder del Evangelio no pueda transformar radicalmente. Los últimos registros bíblicos que tenemos de este coloso de la fe nos indican que Pablo le pidió que se encontrara con él en Nicópolis, durante el invierno, y más tarde, en la última carta de Pablo antes de su martirio, se menciona que Tito había partido hacia Dalmacia, lo que hoy conocemos como la región de los Balcanes, expandiendo aún más el reino de los cielos en territorios oscuros y desafiantes. La tradición histórica, conservada a través de los siglos, afirma que, tras sus intensos viajes y después del derramamiento de la sangre de los grandes apóstoles, Tito regresó a su amada isla de Creta. Allí, como obispo de la ciudad de Gortina, continuó pastoreando a las ovejas que había rescatado de las fauces de los lobos. Se dice que vivió hasta una edad muy avanzada, expirando a los 94 años en profunda paz. A diferencia de Pablo o de Pedro, cuya fe fue sellada con el hacha del verdugo y la cruz invertida, el martirio de Tito fue un martirio de vida, una vida entregada gota a gota, año tras año, en el fango de los problemas humanos, lidiando con lo peor de la sociedad para extraer de allí la pureza de la novia de Cristo. Al contemplar la historia y el legado de la iglesia primitiva, es fácil deslumbrarse con los milagros portentosos, con las visiones del tercer cielo, con las prisiones que se abren por terremotos a medianoche.
Pero la historia de Tito es un recordatorio solemne y monumental de que la Iglesia no se sostuvo únicamente por los eventos milagrosos, sino por hombres de acero espiritual que estuvieron dispuestos a hacer el trabajo sucio. Hombres que no buscaron los aplausos de las multitudes, sino que se sumergieron en la oscuridad de los conflictos humanos, en medio del fraude, la mentira y la rebelión, portando nada más que la autoridad de la palabra y la compasión inagotable de Jesucristo. Tito, el gentil rescatado, el pacificador de Corinto, el domador de Creta. Su nombre no resuena con el mismo eco universal que el de su padre espiritual, pero sin él, las cartas de Pablo habrían sido letra muerta ante la rebelión y las iglesias habrían sucumbido ante el fuego del caos. Él fue el diplomático del cielo en las tierras más hostiles, el hombre que demostró, de una vez y para siempre, que donde abunda el pecado, la corrupción y la mentira, la gracia de Dios, a través de siervos fieles e inquebrantables, sobreabunda con poder eterno, transformando las bestias de la tierra en herederos de la gloria celestial. Su vida queda como un faro encendido a través de los milenios, llamando a cada generación a defender la verdad, a vivir en pureza y a no rendirse jamás frente a la abrumadora marea de un mundo en tinieblas. Esta es la historia de Tito. Y esta es la invencible historia de la Iglesia.